No hay plata versión video. Nos acompaña hoy un amigo que tenemos desde hace mucho tiempo que en algún momento de su vida decidió dedicarse a la política. El señor Martín Tetaz, acá con nosotros. Gracias por venir. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, ¿más tranquilo? ¿Más relajado? Sí, ¿Menos? sí, ¿qué te parece? La verdad que yo creo que el Congreso es un doctorado, para decirlo de alguna manera, para el que se ha formado en economía y aprendió la teoría y ahora aprendió la práctica, ¿no? Entonces es un doctorado que está bueno, pero es un doctorado muy intenso, con muchas presiones, con una gimnasia donde además, viste, hay que mover un elefante y a vos te dicen, El bueno, elefante pero, sería el Congreso. claro, sí, o sacar una ley, ¿no? Es un elefante. Y vos controlás solamente la pestaña del elefante o el dedo gordo del pie, ¿viste? Y en realidad son 257 que tienen que mover. Y entonces a veces es frustrante. Bueno, el intento de reforma sindical que quise hacer, después el gobierno amagó a avanzar en algo parecido en la ley base, después volvió marcha atrás, digamos, esta discusión de la cuota sindical que a mí me obsesiona porque no puedo entender cómo la plata que es del trabajador, hay gente disponiendo de esa plata que no sea el trabajador, ¿entendés? O sea, el problema argentino número uno hoy en el mercado de trabajo, que es un problema que limita la creación de empleo, pero sobre todo limita la formalización del empleo, es que hay una brecha gigante entre lo que te cuesta a vos contratar un tipo y lo que cobra ese tipo de bolsillo. O sea, vos contratás a una persona que gana 1,5 millones, digamos, un salario que gana mucha gente en Argentina, y te sale 3 millones contratarlo. Entonces, ¿qué te pasa? A una pyme sobre todo. Una empresa grande, ponele que se organiza, pero la pyme sobre todo, bueno, le sale caro contratarlo, pero por 1,5 millones tampoco podés conseguir un recurso que sea no le puede pedir nada a un tipo que gana 1,5 millones. ¿Qué le vas a pedir? Ahí hay un punto que siempre mencionamos. No hay que mirar el tema a las grandes empresas que saben cómo defenderse, tienen buenos abogados, pueden contratar buenos estudios. Ahí no está el problema. El problema son las pymes. Bueno, la famosa discusión del FAL, ¿no? En realidad las empresas grandes no lo necesitan, porque ya lo tienen. Si yo hace poco estuve con un textil que ni siquiera es tan grande, es un textil que tiene 500 trabajadores. Y me decía, cuando me pongo a hablar sobre los problemas del mercado laboral y todo, me dice, no, yo no tengo problemas laborales, ¿viste? Yo abría los ojos. Me dice, yo tengo 500 trabajadores, tengo 7% de conflictividad, 7 por 5, 35, ¿no? O sea, tengo 35 juicios, un año bueno tengo 30, un año malo tengo 40, y ahí tengo un departamento jurídico que los maneja y la gente de recursos humanos. O sea, el departamento de recursos humanos de una empresa grande es una compañía de seguros en la práctica, ¿entendés? Pero eso no le ocurre a la pyme. O sea, la pyme tiene un juicio, no tiene ninguno. Y cuando tiene el juicio, se hunde, no puede invertir. Está la supervivencia en juego. Está la supervivencia en juego. Entonces, el mecanismo del FAL es un muy buen mecanismo para pymes. Para la empresa grande, en realidad, te diría, no lo necesita. Bueno, vamos para atrás, vamos al origen. La idea es hablar un poco también de vos. ¿De dónde sos? ¿Dónde naciste? De La Plata. De La Plata. ¿Quiénes eran tus padres y cómo llegaste familia, a este laburo? Clase media profesional, típica. La Plata es una ciudad muy universitaria. Vos pensás que históricamente, ahora es un poco, se expandió un poco, ¿no? Pero en la época que yo era pibe, La Plata tenía 500.000 habitantes y la universidad, entre estudiantes y docentes, tenía 100.000. O sea, la universidad era el 20% de la ciudad. Ahora se achicó un poco ese porcentaje, pero será el 15% hoy. Entonces es una ciudad muy universitaria, donde papá del interior, de General Madariaga, que venía a estudiar a La Plata, conoció a mamá, ¿viste? Era muy típico eso, y se quedaban acá. Y formaban su familia y se quedaban en La Plata. Eso te diría, es el platense promedio, pasó por esa situación. Entonces, escuela pública, porque en esa época, en la década del 80, funcionaba, entonces vos podías... Con todos los problemas, ¿no? Por supuesto no había estufa, no había aire acondicionado, ¿no? Las paredes se caían a pedazos también, digamos. No es que era una época de bonanza y los docentes ganaban mal, digamos. En eso era una coincidencia. Pero, sin embargo, había una formación docente excelente
Entonces yo tenía unos docentes que eran buenísimos. O sea, sos fruto de la escuela pública. Absolutamente. ¿Y la universidad sí, también? Sí, la universidad pública también. La Universidad de La Plata, la universidad al ser autónoma, en todas las universidades nacionales, al ser autónomas, han conservado la calidad que el resto del sistema educativo, que depende de las decisiones de los políticos de turno, se derrumbó. Entonces la autonomía la preservó. Y por eso a vos te pasa eso de que hay muchísima gente que va a la educación privada en la primaria, privada en la secundaria, pero cuando el pibe cumple 18, la chica cumple 18, va a la universidad pública, porque la calidad todavía la conserva. Entonces la universidad pública masiva es de mejor calidad que la universidad privada masiva. Luego vos tenés universidades privadas de élite, que, bueno, el que puede pagarlas, que son muy buenas, por supuesto, y que tienen buena calidad, pero de las universidades privadas masivas son una calidad inferior y lo sabe todo el mundo. Por eso la gente vuelve masivamente a la UBA, a la Universidad de La Plata, a la Universidad de Córdoba, a la Universidad de Cuyo, a la Universidad de Tucumán, a la Universidad del Sur en Bahía Blanca. Son universidades muy buenas todas. Hago un salto en el tiempo, después vuelvo para atrás, claro. Pero vos el año pasado defendiste en el Congreso mucho el tema de la educación pública y fue una de las diferencias más fuertes que tuviste con el gobierno nacional. Sí, absolutamente, porque la educación es la mejor inversión que puede hacer el Estado. Vos pensás que la tasa de retorno de la educación, en particular la universitaria, la educación básica es todavía superior, es una tasa de retorno de 2 dígitos, que no consigue con ninguna inversión en infraestructura, con ningún programa público tiene tanto retorno como el que tiene la educación. Y además, como hay una estructura impositiva tan dura en la Argentina, se lo cobra varias veces. O sea, yo ya he pagado en mi universidad con la cantidad de impuestos, las ganancias que he pagado, de IVA extra que he pagado, de otro tipo de impuestos que he pagado, ya pagué 8 o 10 veces la carrera, ¿no? Entonces es una inversión que para un Estado que es pobre y para una Argentina que es pobre no puede dejar de hacer, además de las oportunidades que crea para todo el mundo, además de los efectos sobre la sociedad que tiene. Hasta te diría que desde un punto de vista no hay plata, para arrancar con el nombre de tu programa, no hay plata, ok, ¿qué tenés que hacer para que haya plata? Y tenés que generar más, tenés que producir más, tenés que aumentar la fuente de generación de ingresos. Y hay pocos caminos que conduzcan más directamente a Roma que en ese sentido que invertir en educación pública. Me quedo ahí unos minutos. ¿Cómo fue ese debate en diputados con los diputados libertarios, con una persona como vos, que supongo que en el 70-80% estás a favor, pero sin embargo en ese punto y en otros también estabas en contra con argumentos absolutamente lógicos? Lo que pasa es que una de las cosas que aprendés en el Congreso, me pasó lo mismo con la discusión de la ley de alquileres en su momento en el Congreso. Yo estaba convencido que si yo tenía media hora para explicar bien cómo funcionaba el mercado en la comisión, iba a convencer un montón de diputados. Y me acuerdo que ese día hice me tocó hacer una defensa de que había que derogar la ley, de que había que darle libertad a la gente. Yo tenía un proyecto de ley en ese sentido. Y después de hablar media hora terminé y dije, me salió bárbaro, seguro que hay gente que cambia de opinión. Y empezaron a hablar los peronistas y era como que habían pegado contra una pared el argumento. Entonces, ahí te das cuenta que para tener razón vos tenés que ir a la universidad. El lugar, si vos querés tener razón, tu lugar no es la política, tu lugar es la universidad. Cuando estás en la política tenés que ganar, esencialmente. O sea, la diferencia es entre ganar y tener razón. Tenés que ganar. Y en ese sentido, el oficialismo no hizo ningún esfuerzo en la discusión sobre presupuesto educativo y prácticamente en ninguna otra discusión, pero particularmente en esta, no hizo ningún esfuerzo por ganar la discusión en el Congreso. De hecho, Pichetto, que ahora otra vez está saltando a la fama porque volvió a su riñón. Volvió a la casita de los viejos. Volvió a la casa de los viejos, tal cual. Pichetto decía una frase que tiene razón, que dice, el oficialismo se queda con la ley y la oposición se queda con el discurso, porque ese es un clásico del Congreso. Es decir, vos tenés un montón de argumentos y el oficialismo lo que quiere es aprobar la ley, no quiere tener razón.
No quiere ganarte la discusión. Incluso ahora que la discusión se da hacia afuera por las redes sociales, porque se transmiten las sesiones, etc. Entonces hay un conocimiento más grande de lo que pasa dentro del Congreso, se democratizó más. Pero así todo, no, o sea, el rol del diputado oficialista no es ganar la discusión. El rol del diputado oficialista es ganar la elección, o sea, asegurarse que la ley salga, ¿no? Y bueno, y entonces ese era el único objetivo que tenían ellos y no hacían ningún esfuerzo por aportar un argumento que convenciera a la gente en eso. Vuelvo para atrás. Te recibiste en La Plata y el tiempo donde te hiciste famoso fue de, lo defino así, casi un divulgador. Sí, así es. ¿No? ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Qué recordás de esos años? Vos sabés que esa Martín historia trabajó mucho tiempo con Jorge Lanata. Esa historia tiene un inicio en un fracaso. Mirá. Yo cuando me recibí, mi vieja era profesora universitaria y yo siempre la admiré mucho y yo quería ser profesor universitario también. Y me anoté en un concurso en la Facultad de Derecho, en la Cátedra de Economía Política, entré de auxiliar, empecé a dar un par de horas en la comisión de uno de los profesores y los chicos me decían, loco, se nota que vos sabés, le pones ganas, todo, pero no te entendemos nada. Cuando empezás a poner la primera ecuación en el pizarrón, o cuando haces un gráfico en el pizarrón, o cuando pones una fórmula, no te entendemos nada, decían los ¿Eran abogados? Abogados, claro. Y entonces yo me fui frustrado ese semestre, ¿no? Porque yo me daba cuenta que estaba fracasando. Y ese verano escribí un libro de economía para abogados, que no tenía, dije, voy a hacer un libro que no tenga ninguna fórmula, que no tenga ningún gráfico, que explique con ejemplos del derecho y que sirva como una forma de que puedan aprender economía sin saber nada de matemática y sin usar un gráfico. No había ningún libro de esas características en el mercado. Y entonces escribí el libro ese. Lo que después me di cuenta es que ese tono es el tono de divulgación de los medios. Cuando empecé a hacer medios después, me di cuenta que es el mismo tono, que el argentino promedio es lo mismo que el abogado promedio. Si es el argentino promedio no tiene formación en matemática financiera, obviamente, no tiene educación financiera, no tiene formación en matemática. El argentino promedio rehuye de las matemáticas. En el promedio, por supuesto, hay un montón de matemáticos buenísimos, hay un montón de pibes que le va bien en la escuela, y hay gente que va a las Olimpiadas de Matemáticas, hay un montón de experiencias que están buenísimas. Pero el promedio, el argentino promedio, prefiere las carreras de ciencias sociales, por eso hay tanta matrícula en las carreras sociales, en las humanidades, y tan poca comparativamente en las carreras científicas y tecnológicas. Entonces, porque además hay este problema que te decía al principio de la formación docente, está agravado en el caso de las matemáticas. La formación docente en matemática de los maestros de las escuelas primarias y de los profesores de la escuela secundaria, pero sobre todo los maestros de escuelas primarias, es catastrófica en Argentina hoy. Entonces, ese mismo tono de divulgación, simplificando mucho la matemática, simplificando los tecnicismos, ese que me llevó después a los medios, ese que usé después en los medios y que se catapultó cuando empecé a trabajar con Jorge, con Lanata. O sea, Lanata tocaba con la varita mágica, ¿viste? Lanata? Otra vez suerte, porque yo estaba haciendo una columna, una casualidad increíble. Yo estaba haciendo una columna con María O'Donnell en Continental. La radio tenía unos problemas de gestión tremendos, la estaban comprando de afuera y el grupo que la estaba comprando se manejaba mal. Entonces yo estaba sin contrato. Y en la radio, esta gente que manejaba la radio medio me boludeaba, o sea, yo no me pateaba. Yo quería tener el contrato, por supuesto, como toda persona que está trabajando. Y no, bueno, que sí, que la semana que viene, que no sé, que me pateaban. Y justo se pelea, Jorge tenía a Ismael Bermúdez de columnista de economía. Y un programa se pelean, ellos se pelean. Ismael era un tipo grande, que el gordo, viste, por ahí se calentaba y medio, viste, te mandaba la puta que te parió y no tenía ningún problema. Y él se sintió destratado y medio se consideró despedido, se retiró de la radio. Y entonces ahí Lanata necesitaba un reemplazo y a mí me estaba yendo bien en la columna. Y cuando me llamaron para ver si podía ir a hacer una prueba, para ver si podía empezar un día, si podía hacer algo, yo no tenía contrato en la radio. Si hubiera tenido contrato firmado en Continental, seguramente no hubiera podido tomar esa responsabilidad. Y probé, empecé a probar, me dijo, venite un par de días por semana, vamos a probar 2 semanas a ver cómo venís.
y calcé bien en el grupo y Pero vos ya trabajabas de economista, sí, por supuesto, yo era economista profesional, hacía mucho y daba mis conferencias y trabajaba mucho en la academia y ya había empezado en los medios, como te contaba, y hacía algunas cosas en los medios, pero el mundo, la nata es el mundo. O sea, vos pensás que Radio Mitre tenía en ese entonces una audiencia que era el 50% del total de las radios de la Argentina. O sea, cada 2 radios que se prendían, una estaba Mitre, el resto había 500, porque hay 500 radios en Argentina que se dividían en el resto del espectro. Entonces, En esa época, incluso en algún momento, esas fuentes que uno tiene, gobierno de Mauricio Macri, decía, ojo que Tetaz puede ser ministro. ¿Fue verdad eso fue una cuando empezó a tener problemas en la economía, el gobierno de Macri, empezaron al final, las ¿no? discusiones. O sea, al final, claro, hubo especulaciones de que el gobierno tenía después finalmente trataron de con Duhovne resolver el problema comunicacional. ¿Te acordás que Nico tenía una columna con Pagni? Sí. ¿Te acordás? Entonces estaba en TN y de alguna manera el gobierno efectivamente estaba buscando un perfil que más que tener una habilidad técnica, tuviera una habilidad de transmitir lo que se estaba haciendo y lo que estaba pasando. Yo tenía ese perfil, entonces alguno pensó que por ahí podía ser yo. ¿Alguno de adentro o alguno de afuera? No sé, hubo muchas. ¿Viste? Esas versiones, a mí nadie me dijo nada, ni hablé ¿Nunca te con nadie. ofrecieron? Por supuesto, no. Pero ¿Y sí hubieras escuché, agarrado? sí escuché la versión. Un día me tocó ir justo al programa, creo que presentaba un libro yo, si mal no recuerdo. Me tocó ir al programa de Mirta Legrand y Mirta en el medio de la mesa me dice, no, yo tengo una muy buena información de que a vos te ofrecieron y dijiste que no, cosa que obviamente no era así. Por supuesto no me habían ofrecido nada. ¿Y si te hubieran ofrecido, hubieras sido ministro de Economía? ¿Serías ministro de Economía para en mí, Argentina? más que por supuesto siempre es una responsabilidad enorme y yo me preparé toda mi vida para ayudar a la Argentina y para tratar de resolver el problema de Argentina. Pero yo estoy convencido, yo tengo muy claro lo que hay que hacer. Si se pudiera, por ejemplo, ¿qué hay que hacer ahora? Ahora hay que darle total independencia al Banco Central. El modelo monetario del gobierno está agotado, tiene muchos problemas. Hay el control de agregados, todos lo sabemos porque lo enseñamos en la facultad, genera volatilidad de tasas de interés. Desde junio del año pasado que el gobierno está controlando agregados y que las tasas de interés están en un sub y baja, parece una montaña rusa. Obviamente eso paró la economía, entonces tenés un problema enorme. Está generando problemas de incobrabilidad en las familias, en el sistema financiero, un montón de problemas que se podrían haber evitado con una política monetaria de otras características. Pero para eso necesitabas independencia del Banco Central, porque cuando el Banco Central no es independiente, la moneda es una institución basada en la confianza. Entonces, cuando el Banco Central no es independiente, la confianza de la moneda es la confianza en el presidente. Si al presidente le va bien y la sociedad tiene confianza en el presidente, buenísimo, ningún problema, bárbaro. Pero si el presidente atraviesa una crisis de confianza, como pasó el año pasado en la elección de la provincia de Buenos Aires, ¿te acordás? Que hubo un momento de mucha desconfianza en el gobierno y que después supo repuntar el gobierno. También hay una desconfianza en la moneda. Entonces, de golpe se te empieza a disparar de vuelta la inflación, se te va el dólar. Entonces, sí o sí, para recuperar la confianza en la moneda, para que no dependa de la próxima elección, para que no volvamos a hablar del Rigo Cuca nunca más, la clave es que el Banco Central sea completamente independiente. Y si me apurás, en mi fórmula ideal, independiente incluso de la política. No solamente que dependa del Congreso como lo establece la Constitución, porque sería cumplir la Constitución, sino que además yo pondría un director de cada uno de los 10 o 12 principales bancos de la Argentina en términos de depósitos, que cada uno de ellos ponga un director en el Banco Central. En lugar de directores que vengan de la política, que vengan de los bancos. Absolutamente. Incluidos los bancos públicos, porque los principales bancos en términos de depósito, Nación, Provincia, son públicos, así que habría de Nación, Provincia y Ciudad, habría una banca de cada uno seguro dentro del directorio. Y por supuesto, esa de las funciones del Banco Central, la función reguladora del sistema financiero, hay que sacársela al Banco Central y dársela a una superintendencia dependiente del Ministerio de Economía. Eso no hay ningún problema que sea dependiente del Ministerio de Economía. O sea, eso está bien. Un modelo peruano, a la peruana. Sí, un modelo peruano o es lo que pide o el fondo, australiano, digamos. Exactamente. Sí, un modelo, todos los países, Carlos, de la región que resolvieron el problema de la inflación, todos tienen un Banco Central independiente. En todos hay cambio electoral significativo.
de izquierda a derecha, muy significativo. Mira Brasil, mira Uruguay ahora, mira Chile, mira, a donde mires alrededor vas a ver cambios de izquierda a derecha muy importantes. Bueno, Perú, que mencionaste vos, tuvo inclusive un presidente de una izquierda que era del siglo XVI, digamos, una cosa increíble que hayan elegido ese presidente. Pero así todo, la moneda se mantuvo. No hubo inflación, no se disparó el dólar. ¿Por qué? Porque el Banco Central en Perú hace 16, 17 ya años que está en cabeza de un presidente que no tiene nada que ver con el presidente de turno. Entonces, eso necesitamos nosotros en Argentina. Y cierro con la pregunta. Entonces, si hubiera un ofrecimiento de trabajar en un proyecto cuyo punto culmine sea la independencia absoluta del Banco Central y el gobierno ese, sea el de Macri en su momento, sea el de Milei ahora, estuviera comprometido con esa agenda, yo me subiría a ayudar en eso. Ahora, si me dijeran, vos sos ministro de Economía por ser ministro de Economía, simplemente, y no vamos a tener nunca independencia del Banco Central porque el Banco Central lo voy a manejar yo, y no vas a poder hacer lo que hay que hacer en Argentina en materia de reforma laboral porque arreglamos con los gremios, y no vas a poder hacer la reforma impositiva que hay que hacer porque no estamos dispuestos a ir a un acuerdo fiscal con las provincias. Bueno, si no se puede hacer lo que hay que hacer en Argentina, solamente por figurar no hay ninguna necesidad, ¿no? Bueno, volviste al llano y escribiste un libro. Que tiene un nombre, no sé si tuviste que pagar regalías. No lo digo, le escribí al ministro para mandarle un ejemplar, por supuesto, y medio en broma estaba esperando que me contestara eso, ¿no? Que me dijera, che, pero me vas a tener que pagar regalías, porque es la frase esa, comprá campeón, que es el título del libro. Así se llama el libro, comprá campeón. Comprá campeón, así funciona la economía. Comprá campeón es una frase extraordinaria en el sentido de que refleja exactamente cómo funcionan los mercados, ¿no? Acordate del contexto de esa frase, el dólar estaba barato y los periodistas le preguntaban, le decían, che, pero el dólar no está muy barato. Mirá, el precio, nosotros enseñamos esto en la facultad, el precio refleja toda la información que el mercado tiene sobre las condiciones de escasez de la divisa, en este caso, pero sobre cualquier activo. Y entonces, si el mercado sabe que es barato, que está barato, habría un montón de gente comprando y no estaría barato, o sea, subiría el precio. Evidentemente el mercado considera que ese es el precio correcto que refleja hoy la escasez de divisas. Por lo tanto, el ministro dijo, mirá, si vos pensás que está barato, comprá campeón. O sea, comprar campeones es una expresión de así funciona exactamente el mercado. No te la perdás. Algo así fue. Así funciona exactamente el mercado. Entonces, la verdad que el título refleja toda la primera parte del libro, que es sobre cómo funcionan los mercados, sobre cómo funciona el sistema de precios. A mí me parece que en Argentina muchas de las discusiones que tenemos son porque nos falta educación financiera sobre cómo funciona el sistema de precios, cuál es el rol. Permitimos que los gobernantes de turno toqueteen el sistema de precios. En su momento, incluso este gobierno tenía esa regla de crawling, acordate que fue insostenible, que después cuando hizo el acuerdo con el fondo tuvo que salir y finalmente salimos del cepo. Esa regla de crawling que nos estaba vaciando completamente las reservas. Y era un gobierno supuestamente muy liberal, pero que al mismo tiempo controlaba el principal precio de la economía, que es el precio del dólar. Y eso, los que tenemos una formación en cómo funciona un sistema de precios, La Plata es una universidad que tiene una tradición de ser una universidad muy fuerte en microeconomía. Entonces, todo lo que venimos de La Plata estamos siempre muy obsesionados porque el sistema de precios funcione, ¿viste? Y no nos gusta cuando vemos que el Estado se mete y toquetea el sistema de precios y dice, no, mejor está todo bien que funcione el sistema de precios, pero déjame que este precio lo voy a manejar yo porque yo sé algo más que ustedes no saben. No, gracias. Mirá, mejor no lo maneje. En general los precios, pero hay 10 precios que quiero manejar yo. Claro. Entonces es una cosa que la obsesión del funcionario público en general por intentar manejar los precios de la economía es una actitud voluntarista, ¿no? Porque obviamente a quién no le gustaría que los salarios fueran más altos, que es uno de los principales precios de la economía, que el dólar fuera, me dicen ojalá el dólar valiera 100 pesos, y entonces nuestros salarios serían los de Alemania, y estaríamos bárbaros y no habría cero de pobreza en Argentina y todo el mundo podría irse de vacaciones, comprar un auto, comprarse una casa. Pero el salario no refleja lo que a mí me gustaría, refleja la productividad, el valor de la productividad marginal de la economía. Y eso contás en el libro. La primera parte del libro es toda sobre cómo funcionan el sistema de precios, toda con discusiones, yo digo, es un tutorial de economía el libro, ¿no?
O sea, toda con discusiones de hoy. ¿Por qué el Uber sale más caro? ¿Le pusiste gráfico? No Digo, tiene para ningún los abogados. gráfico. No tiene ningún gráfico. ¿Por qué el Uber sale más caro cuando llueve? Es una de las preguntas. ¿Por qué? Hay 62 preguntas en el libro. Todas las preguntas son de temas que aparecen en las redes sociales como trending topic alguna vez, ¿no? ¿Por qué el Black Friday sale más barato y después te matan con los precios del resto del año? Entonces, porque esa es una pregunta que muchos se hacían. Antonio Laje mismo, me acuerdo de un programa diciendo, che, pero entonces nos están cagando, porque ¿cómo puede ser que en el Black Friday sale descuento 40%, entonces el resto del año me estás cagando, me estás vendiendo más caro? Entonces, bueno, todas esas discusiones están todas en el libro para entender cómo funciona la parte de microeconomía. En esa matriz, vuelvo a la actividad, Techín cobrando los tubos 40% más caros. Sí. ¿Por qué Techín cobra? Bueno, pero a ver. ¿Y quién tiene razón, no? En general, sin hacer nombres propios, ¿no? Porque digamos, no es un problema ni de Techín ni de ninguna empresa los de particular. textiles, Lo mismo pasa con algunos neumáticos. textiles, lo mismo pasa. En Argentina hubo durante muchos años un pacto no escrito entre la política y los sectores empresarios. Ese pacto no escrito es, mirá, déjame que te mate impuestos porque yo necesito la plata de tus impuestos para poder hacer políticas públicas, expansivas, las que fueran, estado de bienestar, llamarlo como quieras. Sale caro todo eso. Entonces yo necesito cobrar impuestos para... Y el empresario al principio podía decir, o que en cualquier país diría, che, no, pará, aflojen porque si no me va a matar, no puedo competir, me va a matar. Le decía, no te preocupes que eso de la competencia te lo voy a resolver yo también. O sea, vos bancate que yo cobre un montón de impuestos y yo lo que voy a hacer es te voy a cerrar, te voy a proteger, no va a venir competencia afuera, quédate tranquilo. Y entonces el empresario se acostumbró a esa comodidad de, como decían algunos, cazar en el zoológico, ¿no? Del mercado local sin mucha competencia. Y las reglas se fueron armando así. Entonces, claro, lo que pasa es que ahora el problema es la velocidad a la cual vos resolvés, salís de esa trampa. Porque vos ahora no le podés decir a los empresarios, che, ahora competí campeón sería el título del próximo. Ahora competí campeón. Entonces el empresario te va a decir, bueno, pero ahora entonces bajame los impuestos, haceme la reforma laboral, haceme la reforma previsional, haceme la reforma impositiva. O sea, dame un shock de infraestructura, créame las condiciones que vos te hiciste el tonto durante todos estos años, porque el acuerdo no escrito era que vos me matabas impuestos, pero me protegía. Ahora, no me protegé, pero me seguís matando impuestos, me seguís matando con un montón de regulación. Entonces, la velocidad del proceso de regulador y la velocidad del proceso de baja de impuestos y la velocidad de la reforma laboral tiene que ir en sintonía con la velocidad en la cual yo empiezo a abrir la economía. Dicho eso, eso es insólito que en Argentina estemos hablando de apertura indiscriminada cuando la economía argentina es la más cerrada del mundo y la más cerrada de la historia. O sea, si vos mirás para atrás, todos los momentos de la historia, la economía argentina estuvo más abierta que ahora. Y si mirás alrededor el corte transversal, todos los países de la región y del mundo son más abiertos que Argentina. El nivel de importación de Argentina es 13% del PBI. Es un nivel así de chiquitito en la comparación histórica de Argentina y en la comparación regional de corte transversal de la Argentina, con lo cual tenemos un arancel externo común de 35% con el Mercosur, que es imposible hablar de apertura cuando arrancás con un piso de 35%, y tenemos un montón de costos impositivos y de barreras arancelarias para importar. Fíjate, el año pasado me tocó ir a China y cuando veía los precios que estaban impactados, por ejemplo, un auto que salía espectacular, eléctrico, de buena gama, digamos, sería un auto de gama media, alta de acá, $12.000, ¿no? Entonces yo empecé a averiguar para traer productos de allá, para importar. Y todos los empresarios de allá que ya estaban en tema me decían, mira, lo que vos ves acá 12.000, puesto en Buenos Aires sale 24. O sea, es un nivel de protección efectiva del 100%. ¿Entendés? O sea, es un nivel de protección efectiva gigante. Entonces Argentina está lejos de ser un país abierto indiscriminadamente al comercio, sin protecciones de ninguna naturaleza. Está muy lejos. Lo que pasa es que a todas esas protecciones, arriba había muchas barreras arancelarias, por ejemplo, para acceder a divisas. El famoso curro de las iras del gobierno anterior, que no entiendo cómo no hay nadie preso todavía. Entonces, eso el gobierno lo resolvió. Ahora vos podés acceder a divisas, no hay ningún problema, no hay una brecha de 100% entre el precio del dólar importador y el precio del dólar de mercado. No, todo eso no existe. Entonces, muchas barreras arancelarias se fueron eliminando. Muchas las pidió el propio Estados Unidos
en el último informe que hizo sobre Argentina, había pedido una reducción de barreras para arancelarias y el gobierno está avanzando correctamente en eso. Pero todavía estamos lejos de tener una apertura que uno diga, che, mirá, nos dejaron con un arco y una flecha contra los drones teledirigidos del adversario, ¿no? Me quedé, para ir cerrando, con un momento de la charla. Le mandaste el libro a Caputo. Sí, no, todavía no se lo tengo que mandar ahora, porque me pasó una dirección y tengo... O sea, que tenés contacto con Caputo. Yo tengo buena relación. Yo tengo buena... ¿Mandril? No. La última vez que me lo encontré personalmente fue en la Embajada de Estados Unidos. Había un evento por la llegada del nuevo embajador y hablamos muy amablemente. Como regla general, yo tengo muy claro que una cosa puede ser una diferencia política en un momento y otra cosa es el respeto, porque, digamos, yo lo respeto muchísimo, me parece un profesional buenísimo el ministro y muchos de los que están en el gabinete y también tengo mucho diálogo con otros funcionarios que estaban en el gobierno anterior. Yo no hago una cuestión personal de la cuestión política. Es decir, la cuestión política, vos podés tener una posición política distinta a la que tengo yo y yo te sigo considerando un excelente economista, un excelente periodista. No mezclo las dos cosas, ¿no? ¿Y volverías a ser diputado? Como parte de un proyecto político que pudiera cambiar la Argentina, sí, como experiencia individual ya la hice. O sea, no tengo ninguna necesidad de ser diputado y parte de la razón de por qué no continúa tiene que ver con esa misma respuesta. Es decir, por ser, digamos, y hacer un acuerdo con gente que no estoy de acuerdo y cambiar un montón de ideas que tuve toda mi vida en la política para ser diputado. No, ya está, gracias, ya fui. No tengo ninguna necesidad. Ahora, si fuera parte de un proyecto que pudiera cambiar la Argentina, convertirla en un país desarrollado, cambiarle la vida a mis hijos y a los hijos de mis hijos, y ese proyecto fuera un proyecto importante, a mí no me importaría el lugar. O sea, donde pueda empujar, estaría para empujar. Entonces, bienvenido al gremio otra vez. Te estábamos esperando. Comprá campeón. Comprá campeón, así funciona la economía, Carlos. Gracias por venir. Muchas gracias.